Denunció que una mutualista le practicó una cesárea y prohibió la presencia de un acompañante a una mujer con coronavirus que iba a dar a luz. Para hablar de parto humanizado, de violencia obstétrica, es que recibimos a María de la Paz Echeto, abogada con formación en género e integrante del grupo Gestar Derechos. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, se conoció ese caso a través de los medios. ¿Cuál fue la situación para que la gente conozca? Bien, la situación fue una mujer que le dio en sus últimas semanas de embarazo, le dio positivo el test al COVID y le informaron cuando le da positivo, ella estaba ingresando a la semana 40, le informan que tenía que ingresar el día lunes a las 9 de la mañana a realizarse una cesárea. Que no podía ingresar acompañada, se tenía que presentar sola con 8 horas de ayuno. ¿El motivo era el coronavirus o otra condición? Sí, en realidad ella tenía un poco de diabetes gestacional que estaba controlada, por lo tanto, en realidad se tenía que interrumpir de alguna manera el embarazo en la semana 40 por determinados riesgos que podría conllevar, pero en una primera instancia se había hablado de ingresarla el lunes para una inducción al parto. Cuando se da el positivo, le dicen que directamente entra cesárea. O sea que entendemos que sí, que la indicación de cesárea fue en definitiva el COVID. ¿Nada de eso está permitido en el nuevo contexto de la emergencia sanitaria? No, en realidad no hay evidencia científica que demuestre que hay como un riesgo mayor porque sea un parto normal. Nada indicaría que de rutina se tuvieran que hacer cesáreas porque la mujer sea positiva al COVID. Y mucho menos el hacerla ingresar sola, no permitirle estar acompañada. ¿Hay alguna disposición que impida o limite el acompañamiento de la mujer cuando va a dar a luz? No, ninguna, todo lo contrario. Tenemos una ley que ya la JUNASA se ha expedido respecto de que sigue vigente aún en esta situación. La ley de derecho al acompañamiento en el trabajo de parto y nacimiento, y que sigue vigente aún en pandemia, ya sea parto natural o por cesárea, se tiene que permitir que la mujer esté acompañada. Antes de comenzar la entrevista yo te decía, lo de los acompañantes prácticamente ya está resuelto, ¿no? Te preguntaba, ¿se dan situaciones donde se impida que la mujer haga su trabajo de parto acompañada? Sí, se dan. Bueno, a nosotros nos llegó puntualmente este caso y otro más del interior, en donde nos comunicaron que también que había ingresado en trabajo de parto, que todavía no tenía el resultado del test, pero preventivamente había ingresado a una sala aislada y ella sola. Y bueno, ahí pudimos hacer unos mínimos movimientos que enseguida le permitieron estar acompañada. No sé cómo fue el desenlace porque en realidad quien se comunicó fue una amiga que estaba acá en Montevideo. No tuvimos como un contacto directo con ella porque estaba aislada precisamente. Pero esto es una reacción frente a la posibilidad o la presencia de casos de COVID, ¿o ustedes creen que es algo más generalizado? No, yo pienso que ahora se está recrudeciendo, digamos, por esta situación. Sí sabemos que había lugares en los cuales no se permite, digamos, no era algo tan rutinario el permitir el acompañamiento. ¿Antes de la pandemia? Sí, no acá en Montevideo, sino en lugares en el interior. Que no tenemos casos concretos, ninguna mujer lo denunció, pero como que en realidad pasa. Lo habitual es, antes de toda esta locura que es el COVID, el coronavirus, sí, lo normal es el acompañamiento. La mujer cuando va a hacer trabajo de parto ingrese a sala o a donde lo haga acompañada por su pareja, por algún familiar. Exacto, sí, sí. Doctora, de todas maneras, puede ser, esto lo digo porque me ha sucedido en estos últimos días, ingresar a diferentes instituciones, muchas de ellas de las que soy cliente y se supone que debo ser bien tratado, y las reglamentaciones de la pandemia que hace que uno deba ingresar por determinados lugares, salir por otros, que no eran los habituales, a los que uno estaba acostumbrado, hace que aquellas personas que se ponen para que den las directivas muchas veces nos tratan con un autoritarismo que, por ejemplo, ayer a mí en 2 o 3 oportunidades llegó a molestármelo. Yo suelo tomarme esas cosas con mucho buen humor cuando me dan órdenes, cuando me dicen dese vuelta, sáquese el tapaboca, mire a la cámara. Y trato de tomarme la vida con un poco más de alegría. Pero ¿qué sucede? En una institución médica y en una situación de parto,
la vulnerabilidad y el estado emocional que tiene una persona es completamente diferente. Sí. Es probable que esté pasando también a nivel de la situación médica en general, que haya como un aprovechamiento de esas situaciones y claro, frente a una situación de pandemia, ejercer como una autoridad que no tenemos para decidir cosas como estas, que es, bueno, la de que no se pueda tener un parto humanizado. Sí, no puedo hablar en general, sí podemos percibir que en algunos casos hay como un abuso de ese poder o de esa autoridad y de esto de esta sensación de miedo y de temor que nos genera a todos, el no saber bien cómo controlar la situación de pandemia, el coronavirus y demás, si nos vamos a contagiar, si no, dónde está presente. Claro. Creemos que sí se ha tratado o sea, como que las mujeres embarazadas terminan siendo el último eslabón que recibe los golpes, digamos, porque se le fueron prohibiendo pila de cosas, o sea, el acompañamiento en ecografías, en controles, se nota, muchas mujeres nos dicen que se nota que el personal está sumamente estresado, está tenso y entonces capaz que no es un maltrato directo, pero que no se toman el tiempo que deberían tomarse para explicarle un resultado de un examen o una ecografía y ellas se sienten, claro, sumamente violentadas por la vulnerabilidad en la que están. A eso iba con la pregunta. Tampoco me dio una explicación que por lo menos pudiera tranquilizar a la paciente en una circunstancia de este tipo. Es decir, simplemente este es el protocolo, por decirlo de alguna manera. Hoy parecería ser que es la palabrita mágica para justificar todo tipo de accionar. Este es el protocolo y tuvo que atenerse a esa situación. Exacto. Esto fue lo que sucedió. Sí. ¿Y qué es lo que llevan adelante ustedes ahora? Evidentemente, lo decimos porque mucha gente se puede estar preguntando por qué no mencionan de qué institución están hablando. Esto trata de preservar, obviamente, la situación de la paciente. Sí, nosotras lo hicimos como para alertar que esta situación estaba pasando y que más allá de la institución médica, en otras podía llegar a pasar y no estaba llegando a nosotros. Entonces nosotras lo que hicimos fue tratar de usar este caso como para prevenir y a las mujeres que nos contactan, bueno, pregunten, llegado el caso, en su institución, de qué manera se manejarían si llegara a pasar esto. Ya para cerrar, ¿qué tiene que saber la mujer que está en esa situación? Porque ahora cuando alguien se va a internar es hisopado y a la espera de ese resultado, bueno, queda como si tuviera coronavirus, ¿no? Cuando el resultado es negativo ya el tránsito por la institución médica es normal. ¿Qué tiene que exigir esa mujer? ¿Puede ser acompañada en la espera del resultado de ese test? Sí, claro, sí, y más si ella ya está... Porque ¿qué pasa? Ahora en los últimos controles de las últimas semanas del embarazo, cuando ya se está a término, se hace el hisopado como para ya irlo teniendo previo a que ella tenga que ir a internarse por el trabajo de parto. Entonces, si ya lo tiene, nada, es preguntar, ¿llega a ser positivo? ¿Cómo me tengo que manejar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a trasladar al sanatorio? Mi acompañante, ¿qué características tiene que tener la persona que me acompañe? Porque también en este caso, su pareja dio negativo antes de que se realizara la cesárea e igual no pudo acompañarla. Tuvo que ir una amiga que no había tenido contacto con ella. Entonces, ¿qué características tendría que tener también el acompañante para poder estar ahí, como para irse preparando y que sepan que no se le puede violentar su derecho a estar acompañada, que en todas las instancias tiene que tener una persona de su confianza, que la cesárea no es que el COVID no es una indicación de cesárea. De hecho, las recomendaciones del mundo científico, digamos, a nivel internacional y en Uruguay mismo, establecen que es mucho mejor dejar transitar el trabajo de parto y llegar a un parto natural que una cesárea que expones además a muchísimo más personal, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle mucho a la doctora María de la Paz Echeto, una abogada con formación en género, integrante del grupo Gestar Derechos, por estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, doctora.